Hola, muy buenas tardes. Yo me llamo Jesús Moisés Juárez Melesio. Hoy les voy a hablar acerca de la materia de química. En este caso, en este tema, que son tipos de reacciones químicas. Voy a empezar, voy a empezar a hablar de un tipo de reacción química que es reacción de síntesis o combinación. ¿Por qué? Porque la fórmula es A más B es igual a B. Aquí podemos apreciar el cloro en forma sólida. Reacciona con el oxígeno molecular en forma gaseosa, dando como resultado un proceso químico, dando como resultado el óxido de cloro en solución sólida. Y aquí también podemos ver que el plomo en solución sólida reacciona con el oxígeno molecular en forma gaseosa, dando un proceso químico, dando como resultado el óxido de plomo en solución sólida. ¿Por qué ocurre esto? Porque, como dice en el nombre de combinación, el cloro y el oxígeno se combinan haciendo un nuevo producto, haciendo un compuesto nuevo, porque se están combinando estos dos. Ahora voy a hablar acerca de las reacciones de descomposición. Las reacciones de descomposición, como mismos dicen, tenemos aquí el bicarbonato de sodio. Dos moléculas de bicarbonato de sodio. Se le aplica calor mediante un proceso químico, dando como resultado el separamiento del compuesto, dejando separado al sodio, al CO, o sea, el dióxido, más el CO2, el dióxido de carbono, que se precipita hacia arriba como forma de gas y agua. Y también otro ejemplo que les vengo dando es este, el CaCO, o sea, el trióxido de carbono. Aquí el trióxido de carbono está en forma sólida. En un proceso químico se le está aplicando calor, haciendo que se separe el compuesto en KO, óxido de calcio, en forma sólida, más CO2, dióxido de carbono, que es en forma de gas que se libera hacia arriba. ¿Por qué ocurre esto? Como aquí mismo dice, como aquí podemos ver en este diagrama, es de descomposición. La A y la B pasan por un proceso químico, no importa si es calor o no, haciendo que se separen y formando nuevos compuestos o separándose en sus elementos que eran. Esta es la reacción de descomposición. Ahora vamos a ver de desplazamiento simple, reacción de desplazamiento simple. Aquí podemos ver que el flúor más el Cu, que es el cobre, más el óxido de azufre, se van a separar. O sea, el cobre se deja solo porque el flúor se lleva al óxido de azufre haciendo el óxido de flúor, eso pues, haciendo este nuevo compuesto. ¿Por qué? Porque es de desplazamiento. Un elemento se va a quedar solo mientras que otro se lleva a otro y a otro, haciendo uno nuevo en solución acuosa. Aquí podemos observar que en este diagrama, en este tipo de fórmula que nos dice que la A más BC, el A se lleva a la C y podemos ver que se quedó aquí. Y el B se queda solo. ¿Por qué? Porque es desplazamiento y uno de estos elementos se va a llevar a otro haciendo un nuevo compuesto. Aquí un ejemplo más simple. El cloro se lleva al sodio haciendo un cloruro de sodio en solución acuosa. Y el bromo se queda solo en forma de gas. ¿Por qué? Porque, como venía diciendo antes, uno de los elementos se va a quedar solo mientras que otro se lleva al compañero del otro. Es como dijo la maestra, le están quitando el novio al otro. Ahora voy a hablar de las reacciones de desplazamiento doble. Aquí, como en el otro ejemplo que vengo diciendo, las de desplazamiento doble se están llevando dos elementos, uno y otro se va a quedar solo. Acá la potasa de yodo, y aquí como el yoduro de potasio en solución acuosa, más el plomo, más el óxido de nitrógeno, el yodo se llevó al plomo haciendo un yoduro de plomo que se precipita hacia abajo en forma de gas. Y el potasio se llevó al óxido de
nitrógeno, haciendo un nuevo elemento, el óxido de nitrato de potasio, algo así. Bueno, así. Esto es de doble porque nadie se queda solo. Todos se llevan algo. Ninguno se queda solo. Es como cambiar de novio, como dijo la maestra Clotilde en uno de sus ejemplos. Y aquí en este diagrama podemos observar la misma explicación, pero con un tipo de diagrama. Aquí podemos ver que el AB más CD, A se lleva al D y formando AD, más B más CD hacen CB. Esto porque ninguno se quedó solo, por eso es desplazamiento doble. Y aquí podemos observar otro. El cloruro de sodio más el óxido de plata. El sodio se llevó al óxido de nitrógeno, haciendo el óxido de nitrógeno en solución acuosa. Y la plata se llevó a ACl cloruro de plata, que se precipita hacia abajo. Ahora vamos a ver una reacción de neutralización. Las reacciones de neutralización es cuando un ácido se va con una base. Un ácido. Bueno, ahora voy a hablar de reacciones de neutralización. Reacciones de un ácido y una base. ¿Por qué de neutralización? La de neutralización es cuando un ácido y una base se hace un proceso químico y que resulta una sal, porque se neutralizó el ácido por la base. Aquí en este ejemplo podemos ver el ácido de sodio, llamarlo por así, se junta con el ácido clorhídrico. Este es una base, este es un ácido que provoca fácil una sal más agua. ¿Por qué? Porque el OH, como es una base, se juntó con el ácido, haciendo que el OH se junte y se quite el oxígeno de acá, haciendo acá agua, haciendo cloruro de sodio, que es una sal, más H2O, que es agua en forma líquida, en forma acuosa. Y ahora voy a explicar de las reacciones de combustión. Las reacciones de combustión siempre van a ser de combustión, porque en un de este va a llevar agua o nitrógeno o hidrógeno o óxido de carbono. Aquí en este ejemplo son dos moléculas de CH, que es óxido, más 25 moléculas de oxígeno molecular, que en un proceso químico hacen chispa, haciéndolo 16 moléculas de CO2 más 18 moléculas de H2O más energía, o sea que combustión, o sea que fuego. Igual en este, que es un poco más fácil, 2 moléculas de carbono más una molécula de oxígeno da un proceso de energía siendo CO2, o sea un gas muy flamable. Gracias, muchas gracias. Esto fue todo de mi parte. Soy Jesús Moisés Juárez Melesio. Hablé de las reacciones químicas. Todo lo que hicimos de este material fueron con hojas reciclables. Muchas gracias.